Presentamos Medianoche. Hola, ¿cómo les va? 1 de la madrugada con 13 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a las noticias en Medianoche. Comenzamos con la entrevista que sostuvimos hace unos momentos con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, sobre la crisis de seguridad que afecta al país, las instancias legislativas también que están avanzando en ello y las diferentes materias que está analizando el gobierno respecto a la seguridad. Vamos a revisar a continuación parte de esa conversación. ¿Cómo está, Paulina? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Primero, quisiera conocer su opinión respecto a lo que ocurrió durante la jornada de este miércoles en la comuna de La Florida. 13 funcionarios policiales que resultaron baleados, pero que vienen siendo también una tónica, si es que lo pudiéramos llamar de esa forma, porque hemos visto que, bueno, en estas últimas semanas hemos visto carabineros asesinados, ataques también a funcionarios policiales que no necesariamente se dan en medio de procedimientos que uno pudiera pensar que son más complejos, en quizás alguna intervención en barrios que estén tomados por el narco, quizás, sino que corresponden a hechos que ocurren en fiscalizaciones vehiculares, por ejemplo, y que vienen a remarcar o a dar cuenta de la situación que está atravesando nuestro país. ¿Cuál es su opinión al respecto, Paulina? Mira, es evidente que hay un alto poder de fuego hoy día en manos de los delincuentes, que el crimen organizado es una realidad y por eso las leyes que se han estado tramitando y la visión del gobierno nos parece que es la adecuada. Esto no es algo que venga hace 2 o 3 semanas ni que sea producto únicamente de los lamentables asesinatos de los carabineros de estas últimas 23 o 25 días. Recordemos que ya el año pasado, con la tramitación de la ley de presupuesto, los énfasis estuvieron en seguridades, en la seguridad económica, en la seguridad previsional y en la seguridad ciudadana, con un importante incremento en la ley de presupuesto para el año 2023 en materias de seguridad del 4% y específicamente para carabineros, para PDI, para compra de vehículos policiales, más de 1.400 vehículos, de los cuales ya hay 400 entregados aproximadamente, y con una visión de lo que es el enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado en forma sistémica. Es decir, no solo desde las policías, sino con la unidad de análisis financiero, aduanas y otras instituciones, de manera tal de poder hacer fiscalizaciones, prevenir y también ir a buscar dónde están los dineros que se obtienen del crimen organizado. Claro, es una situación que se viene arrastrando desde hace harto tiempo, pero que ha decantado en estas últimas semanas en lo que hemos conocido y que ha llevado a que el tema de la seguridad pública se haya tomado la agenda de noticias, la agenda de todas las autoridades prácticamente, ha transformado también la pauta y los anuncios, por ejemplo, que se han estado realizando, que han estado enfocados principalmente en materia de seguridad, que viene siendo también una de las principales preocupaciones de la ciudadanía en estas últimas semanas, sobre todo. Ahora, también se ha planteado desde ciertos sectores políticos en un principio, pero ahora ya parece ser quizás un llamado un poco más transversal, la posibilidad de decretar estado de excepción constitucional aquí en la región metropolitana. ¿Cuál es su visión al respecto? ¿Se debiera plantear esta alternativa? El gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, la semana pasada no lo descartaba como claramente no depende de él, pero si de él dependiera, él lo mencionaba en una entrevista aquí también en Canal 24 Horas, decía que tampoco lo podía descartar. ¿Cuál es su visión respecto a la posibilidad de decretar o no estado de excepción aquí en la región metropolitana? Yo soy bastante respetuosa de la institucionalidad. Creo que la ministra del Interior ha hecho, y así lo ha manifestado ella y el subsecretario, han tenido una ronda de reuniones con las policías, con las propias Fuerzas Armadas. Se hace una evaluación, además del resultado de los estados de excepción, cada vez que se van a renovar, con las Fuerzas Armadas, con los comandantes en jefe, con los generales de zona, de manera tal que yo esperaría que viéramos resultados en otras opciones antes de tomar la decisión de imponer un estado de excepción constitucional. Yo no soy reacia a ello,
Fui subsecretaria para las Fuerzas Armadas, conozco la preparación, conozco también que son situaciones que deben planificarse, no por... hay que tener un plan, eso quiero decir. Quiero señalar que cuál es el sentido y cuál es el plan de imponer un estado de excepción constitucional en la región metropolitana. Que no haya una falsa idea de que por imponer el estado de excepción y decretarlo, esto va a tener una solución pronta mágicamente, sino que esperaría yo que haya una evaluación seria y que si la autoridad lo dispone, exista también esa planificación que haga que la ciudadanía tenga ciertas certezas de que va a tener un tiempo acotado para buscar ciertos resultados. Usted mencionaba que esperaría también quizás los resultados de otras opciones. ¿A qué opciones se refiere en este sentido? Bueno, a los anuncios que se han hecho por el gobierno, aquí no hay el resultado, por ejemplo, de los aumentos de pena, claramente no incide mayormente en que se deje de delinquir, eso es algo que está muy probado. Pero sí, cuando hay un ataque frontal a la delincuencia y empieza a haber resultados en las pesquisas, en las detenciones, en los tribunales, en la posibilidad de imputar rápidamente a ciertas personas que queden en prisión preventiva, eso, el término de la sensación de impunidad, eso sí que produce rápidos resultados. Y por lo tanto, como se ha anunciado que va a haber planes en 30 comunas donde se va a intensificar la parte operativa policial, unida con un trabajo coordinado con las fiscalías, porque recordemos que son las fiscalías las que decretan las pesquisas, que decretan las órdenes de investigar a las policías, a ambas, y por lo tanto, unido esto a resultados por una parte y a una labor preventiva que también se ha anunciado desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, sumado también a la inversión que se está haciendo desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Son 3 subsecretarías que dependen del Ministerio del Interior, pero que finalmente están actuando coordinadamente para impulsar y poner los recursos y poner las acciones en los mismos temas. La Subsecretaría de Desarrollo Regional tiene recursos para financiar luminarias, para financiar alarmas, para financiar distintos planes que también van en el mismo sentido, de manera tal que si toda esta acción coordinada empieza a dar resultados, no sería necesario probablemente decretar un toque de queda, un estado de excepción, perdón. Claro, pero si uno mira los antecedentes, cómo está actualmente la situación en nuestro país, no solo aquí en la región metropolitana, en gran parte del país también, una situación bien delicada. No ha funcionado hasta el momento ninguno de los planes, no ha funcionado ninguna de las ideas hasta el momento. Hay algo que aparentemente está fallando, porque hemos tenido carabineros baleados, seguimos teniendo carabineros baleados. Afortunadamente no fallecieron los funcionarios que hoy, este miércoles, fueron lesionados producto de impactos balísticos. Sin embargo, se siguen generando este tipo de situaciones y esto da cuenta de que algo evidentemente está fallando, ¿no? Mire, si se decretara el estado de excepción, tampoco va a cambiar meridianamente la situación. Por lo tanto, por eso a eso aludo yo, cuál es la planificación, cuáles serían los planes, cuáles serían las metas que se trazarían tras ese estado de excepción constitucional. Porque la verdad es que restringir libertades en una ciudad y en una región como la de Santiago, de 52 comunas, es muy complejo. Lo vimos cuando tuvimos post estallido social un toque de queda que finalmente no se respetaba, no existía, porque no había capacidad de control. Entonces a mí no me preocupa que las Fuerzas Armadas tomen un rol, sino que más bien que las expectativas de la ciudadanía no se puedan ver satisfechas, porque evidentemente controlar una situación de esta magnitud sin tener una planificación me parece que es difícil. Por eso que creo que hay que esperar que haya una evaluación por parte de las autoridades y que si se estima necesario, por supuesto, el Partido Socialista va a apoyar esa medida, entendiendo que es una medida excepcional, como lo señala su propio nombre, con un término acotado y con ciertas diligencias o objetivos precisos, concretos y delimitados en el tiempo.
Y ahora una última pregunta antes de cerrar esta conversación, porque lamentablemente se nos va el tiempo, pero quisiera saber su visión respecto a la coordinación del bloque oficialista en el Parlamento, principalmente considerando que hay proyectos que se van a tramitar ahora que también tienen relación con la seguridad, principalmente ahora, por ejemplo, el proyecto de reglas de uso de la fuerza por parte de la institución policial, algo que por parte de la oposición, ya se anunció que se va a rechazar. ¿Cómo se va a lograr la coordinación dentro del propio oficialismo, considerando que también, usted fue bien crítica, por ejemplo, la semana pasada de la alcaldesa Iracy Hasler, hubo también, por ejemplo, en la tramitación de la ley Nadine Retamal, desavenencias entre los parlamentarios oficialistas también, hubo sectores que no apoyaron ciertos puntos de la ley Nadine Retamal. Entonces, en base a esto, quisiera saber su visión respecto a cómo se debería coordinar a partir de ahora el oficialismo en el Parlamento, considerando que faltan proyectos en materia de seguridad por tramitar y que es un tema bien sensible y que estamos también a puertas de una elección y esto, uno lo quiera o no, puede venir también a mover un poco el péndulo. Las reglas de uso de la fuerza son necesarias que se dicte una ley, más allá del contenido preciso y que podrá ser discutido. Y a mí me llama la atención que la derecha ya adelante una opinión negativa de rechazo a un proyecto de ley que todavía no se empieza a discutir. Si ese va a ser el ánimo de la derecha, creo que es bien difícil que podamos avanzar en cualquier proyecto de ley porque es evidente que el gobierno no tiene mayorías en el Congreso. Entonces, por una parte es fácil decir Chile seguro, Chile contigo, estar preocupado desde Chile, y por otra parte no querer ni siquiera conversar acerca de los proyectos de ley. A mí me parece que es bastante grave que la derecha se manifieste en ese sentido, sobre todo porque aquí tenemos un problema complejo de aplicación de las normas que hoy día son de nivel reglamentario de reglas de uso de la fuerza y que los tribunales muchas veces no aplican por el hecho de no ser de categoría legal. Entonces creo que hay que tener una responsabilidad y una consecuencia política cuando estamos apoyando a las policías, también darle las facultades no solo a las policías, porque aquí también se van a discutir las reglas de uso de la fuerza de las Fuerzas Armadas cuando están en situación de cautelar el orden público. Por lo tanto, creo que la responsabilidad política, reitero, en este momento tenemos que asumirla todos, que hay que discutir los proyectos y que no hay que cerrarse ni pegar el portazo antes todavía de haberse sentado porque haya mayorías en el Congreso. Las mayorías son circunstanciales, pero los problemas de Chile son permanentes y todos tenemos la obligación de abocarnos a su solución y no de negarnos a la conversación. El Parlamento es el lugar que corresponde a la discusión política, a la confrontación de ideas y donde deben triunfar las mayorías, pero no por eso se pueden imponer las mayorías. Y las relaciones, la coordinación dentro del bloque oficialista en el Parlamento, a su juicio, ¿cómo se debería coordinar, valga la redundancia, de aquí en adelante, considerando lo que le mencionaba hace un momento respecto a la tramitación de la ley Nadine Retamal también? ¿Cómo están las relaciones dentro del propio oficialismo entre las dos coaliciones que forman parte del gobierno? Somos dos coaliciones distintas, eso es un hecho público y notorio. Pero eso no quiere decir que no tengamos intereses comunes, que no podamos confluir en visiones comunes y que para eso tenemos que anticiparnos a las discusiones y poner los puntos en común y en discusión previamente. Creo que respecto de esta ley en particular, no siendo un proyecto que se impulsara desde el Ejecutivo, evidentemente no hubo la capacidad de hacer rápidamente el ejercicio de conversar y ponernos de acuerdo. Pero me parece que para poder tener resultados que sean adecuados a lo que es nuestra visión de país, al progresismo, tenemos que hacer ese esfuerzo de coordinación, de conversación y de tener los mejores resultados posibles en las tramitaciones de las leyes, donde, repito, no hay una correlación de fuerzas que nos sea favorable y, en consecuencia, la unidad del bloque oficialista es lo único que puede garantizar que nuestra postura quede de alguna manera resguardada. Bien, Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, muchas gracias por esta conversación. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Nosotros vamos a una pausa, siga con nosotros, ya volvemos. Ya volvemos con Medianoche.
con el auspicio de Ahora. 1 de la madrugada con 35 minutos, estamos de regreso en medianoche, nos vamos de inmediato a las calles de Santiago, vamos a tomar contacto con Yesenia Yamet porque finalizó la segunda jornada de declaraciones del expresidente Sebastián Piñera, luego de ser citado a declarar por la fiscal Jimena Chong por presuntos delitos de lesa humanidad durante el estallido social en 2019. ¿Cómo estás, Yesenia? Buenas noches. Hola Marco, muy buenas noches. Y luego de 2 jornadas de cerca de 19 horas, finalizó este interrogatorio al exmandatario Sebastián Piñera. Esto por la querella en su contra presentada por el ex senador Alejandro Navarro por presuntos delitos cometidos en el marco del estallido social, delitos de lesa humanidad. Como ya lo mencionábamos, esta fue un interrogatorio que duró por 2 días, partió el día de ayer y se prolongó hasta el día de hoy. Fueron en total cerca de 19 horas las que el expresidente Sebastián Piñera estuvo declarando frente a la fiscal de alta complejidad Jimena Chong. Esta es la segunda vez que el mandatario es investigado por su cargo, el cargo que ostentaba de presidente de la República durante el estallido social y presuntos delitos de lesa humanidad. En la primera instancia se había estado investigando, una investigación que había estado a cargo de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Peribancic. Ahora, en esta oportunidad, declaró por primera vez frente a la fiscal Jimena Chong. Esta es una indagatoria en la que ella está a cargo y que, ya lo mencionábamos, se prolongó por 2 días. Pudimos hablar con la fiscal Jimena Chong y también con el abogado de el expresidente al respecto sobre toda esta situación, sobre toda la declaración que él dio en esta oportunidad. Es importante también, Marco, mencionar que ya por esta investigación han declarado otras autoridades que se encontraban en ejercicio durante el estallido social, entre ellas los subsecretarios del Interior Juan Francisco Gali, Rodrigo Uvilla y los exministros del Interior Gonzalo Blumel y Andrés Chadwick. Los invito ahora que pasemos a revisar al respecto las declaraciones de la fiscal Jimena Chong y también de Samuel Donoso, el abogado del expresidente. Hoy día se verificaron algunas correcciones, surgieron algunas nuevas interrogantes a partir de algunos de los antecedentes que fueron incorporados en la declaración. Se mantuvo el espíritu de colaboración, respondió todas las preguntas que realizó la Fiscalía y hoy día sí ya se concluye la diligencia. Bueno, fue básicamente aclarar, precisar algunos puntos, hacerlo de manera lo más completa posible y eso lleva tiempo. No fue más que eso, además que el presidente declaraba en 2 causas, no en una sola y al mismo tiempo. Una causa es la causa que se ha denominado contra los altos mandos de Carabineros y la otra causa es la que se ha denominado como por crímenes de lesa humanidad. Bueno, Marco, es importante hacer esta distinción que realizaba el abogado del exmandatario. El expresidente declaró en 2 causas. En la primera, como imputado en la violación en delitos de lesa humanidad. Esa es en la que él declara como imputado, mientras que también se presentó una declaración de él como testigo del expresidente Sebastián Piñera en cuanto a una investigación que también lleva a cabo la fiscal Jimena Chong, que es sobre apremios ilegítimos de altos mandos de Carabineros también en el marco del estallido social. Por esa investigación, a fines de marzo, la fiscal llegó hasta la oficina del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que cuando ocurrió el estallido social era el director de Seguridad y Orden Público de Carabineros. En aquella oportunidad, Marco, el actual general director de Carabineros hizo derecho a guardar silencio, utilizó ese derecho a no contestar las preguntas que la fiscal Jimena Chong le realizó. En el caso del exmandatario Sebastián Piñera, él en estas 2 jornadas que se prolongaron por cerca de 19 horas contestó todas las preguntas, Marco. Bien, Yesenia Yamet, muchas gracias por este informe. Quedamos en contacto. Buenas noches. Buenas noches.
Y el gobierno llamó a la oposición a dejar de lado la pequeñez política, luego que la Cámara de Diputadas y Diputados, tras una solicitud de Renovación Nacional, aprobara un proyecto de resolución que solicita al presidente Boric ofrecer disculpas a carabineros. La petición llega en medio de la tensión por la agenda de seguridad, donde Chile Vamos advirtió que de no existir cambios, no aprobarán el proyecto que determina las reglas del uso de la fuerza. Solicita a su excelencia el presidente de la República ofrecer a nombre del Estado de Chile disculpas públicas a carabineros por la ausencia de respaldo en favor de dicha institución. De fondo se escucharon rechiflas y silbidos oficialistas en señal de protesta por una solicitud de RN que segundos antes encendió los ánimos y la polémica este martes en la Cámara de Diputados. Apoyar la labor policial desde el jefe de Estado y recobrar el respeto a la función policial debe ir de la mano con una sentida disculpa que parta precisamente por el presidente Boric. Así, formalmente, Renovación Nacional, a través de un proyecto de resolución, solicitó al presidente Boric ofrecer disculpas a carabineros en nombre del Estado. Los proyectos de acuerdo o resolución en el Congreso son puntos políticos. Nosotros creemos, y así ha sido el llamado del presidente, a dejar la pequeñez política y la batalla, ¿cierto?, de cuña o de quién gana un titular, sino que lo principal es trabajar en unidad para poder enfrentar esta preocupación ciudadana. El polémico proyecto fue aprobado con 74 votos a favor y 63 en contra, incluso un respaldo del Partido Liberal. Texto con el que se pide que el mandatario se disculpe por la ausencia de un respaldo a carabineros, conductas pasadas de autoridades que menoscaban la institución y la demora de normas que resguarden la labor policial. Proyecto que establece un punto político y no genera obligaciones ni efectos al gobierno. Hace mucho tiempo que el presidente debería haberle pedido perdón a Carabineros por todos sus actos en el pasado. Y no solamente en el pasado, sino que también ahora. No procede hoy un proyecto de estas características cuando las críticas que tuvo nuestro sector hace un tiempo atrás decían relación con los 35.000 millones que los altos mandos le robaron al pueblo de Chile. Y llamaría a nuestros colegas de la derecha a que dejen la miseria política para golpear gratuitamente a un presidente. La solicitud de disculpas aumenta la tensión en el Congreso por los proyectos en materia de seguridad que quiere priorizar el gobierno. Este miércoles inició el debate del proyecto que establece las reglas del uso de la fuerza que enfrenta al Ejecutivo y la oposición, que tras el operativo en la Florida, que dejó 3 funcionarios de carabineros lesionados, hizo una advertencia. Llamamos al gobierno de una vez por todas a entender que tiene que modificar el proyecto de reglas de uso de la fuerza si no quiere que sea rechazado. Porque así como está, no es ningún tipo de aporte a carabineros, sino que lo único que hace es desdibujar la ley Nain. Me parece un poco precipitado este proyecto, recién se presentó hoy día, es un proyecto que fue solicitado por los propios parlamentarios de todos los sectores, muy especialmente por carabineros, también por las Fuerzas Armadas que intervienen en procedimientos de seguridad interior. Tensión desatada por la agenda de seguridad a pesar de la petición de tregua que hizo el gobierno a los partidos políticos la semana pasada para avanzar en acuerdos en esta materia. Distancia entre oficialismo y oposición que ha exigido mayores gestos de la moneda, incluso ahora promoviendo una petición de perdón del presidente a carabineros. 3 carabineros resultaron heridos tras una fiscalización en la Florida que terminó en una balacera. Uno de los delincuentes falleció mientras el otro fue detenido. Ambos son chilenos y tienen antecedentes policiales. Un hecho que ocurrió en el mismo barrio donde se habían realizado las demoliciones de las denominadas narcocasas, y de hecho el alcalde Rodolfo Carter insistió en solicitar al gobierno estado de excepción en la región metropolitana. Envíe recomendación, por favor, que los tengo con 3 capas acá, si no ingresar al departamento. Comprendido, el dispositivo, espere la cobertura del personal. No proceda solo, se encuentran 3 capas, el personal con 30 metros de los 5-7. Se reitera el uso de chaleco antibalas y casco balístico. En todo momento, uso de chaleco antibalas y casco balístico. El llamado de auxilio ocurrió a las 2 de la tarde de este miércoles. Las coordenadas exactas marcaron la población Los Quillayes, en la comuna de La Florida, donde un operativo por uso de armamento por parte de 2 individuos y un presunto tráfico de drogas terminó en un tiroteo al interior de un domicilio. Estaba perdiendo la conciencia y estaba perdiendo mucha sangre. Comprendido el dispositivo, sí. ¿En qué lugar mantiene el impacto balístico? Comprendido, el personal indicó en el brazo derecho. Producto de los disparos, 3 carabineros de la sección de investigaciones policiales resultaron heridos, mientras uno de los delincuentes falleció.
El otro terminó detenido. A raíz de información que recibe Carabinero, sección de investigación policial de la 36 Comisaría, se dirige al lugar donde se produce una fiscalización, y en materia de investigación, en la circunstancia en que estos sujetos se parapetan al interior de un departamento del lugar, donde posteriormente se efectúa un número aún no determinado de disparos. Efectivamente se aprecia una persona que está con armamento al interior de un departamento, y a continuación se producen disparos que lesionan a 3 de nuestros carabineros. En este momento hay uno que está siendo intervenido quirúrgicamente en el hospital. Los 3 funcionarios que terminaron con heridas graves en sus extremidades superiores, aunque sin riesgo vital, fueron trasladados al hospital de Carabineros, 2 de ellos movilizados vía aérea. Hasta allí llegó el general director de la institución y la delegada presidencial metropolitana para acompañar a los policías. La máxima autoridad de Carabineros insistió en el uso de las armas ante este tipo de situaciones. Nosotros no bajamos los brazos. Seguimos de frente, vamos a seguir combatiendo la delincuencia porque la gente así lo necesita, así lo requiere, y esto es un llamado para decirles que aquellos que se atreven hoy día van a enfrentar también el uso de las armas por parte de Carabineros. Y en eso nosotros vamos a usar todos los medios, todas las herramientas, todos los elementos que el Estado nos ha entregado para defendernos y para defender a la comunidad. La violenta balacera ocurrió en plena salida de escolares y derivó en un amplio operativo policial en el popular barrio floridano, un sector donde estos últimos meses se han producido las mediáticas demoliciones de las narcocasas, una medida liderada por el alcalde Rodolfo Carter, quien también concurrió esta tarde hasta el hospital de Carabineros, donde volvió a solicitar al gobierno el estado de excepción para la región metropolitana. Cuando demolimos la casa narco, se rieron, se burlaron, usaron sus bots desde La Moneda, y hoy día les revienta a las 2 de la tarde un hecho brutal. Corresponde evaluar de verdad el estado de excepción para la ciudad de Santiago. No podemos seguir viviendo de esta forma. Palabras que fueron respondidas desde el Congreso por parte de la ministra Carolina Toá. La experiencia de ocupar fuerzas militares en zonas urbanas densamente pobladas para situaciones que involucran no zonas vastas y despejadas como sucede en el norte, por ejemplo en la frontera, o sucede en la Araucanía donde tenemos en estado de excepción, está muy desaconsejada por la experiencia. El presidente Boric se refirió vía Twitter a lo ocurrido en la Florida, donde hizo un llamado a la unidad y que fue informado del cumplimiento de todos los protocolos en este violento intercambio, que es un nuevo episodio en la larga lista de hechos criminales que han acrecentado la crisis de seguridad en el país. Una inyección importante de recursos y un plan de intervención a 30 comunas son parte de las medidas más concretas del gobierno. La escalada que hemos tenido al frente de armamento de parte de la delincuencia hace necesario profundizar y acelerar estas actualizaciones y estas compras y estos equipamientos. Respecto a los delincuentes, ambos son de nacionalidad chilena y cuentan con un amplio prontuario policial. El hombre fallecido tenía 26 años y contaba con antecedentes por robo con intimidación y porte de armas, entre otros delitos. Un hecho que ocurre exactamente a una semana del asesinato del suboficial mayor Daniel Palma. Seguimos revisando las noticias de la jornada. La Fiscalía confirmó la detención de una tercera persona involucrada en el caso de la muerte del cabo Daniel Palma. Su participación es en el tiroteo anterior a la muerte del motorista y sería miembro de la banda autora del crimen. Sobre uno de los presuntos involucrados más buscados, 24 Horas accedió a un inédito registro que muestra la ruta del hombre que se mantiene como desconocido ante las autoridades. Nueva secuencia de la persona que todavía es intensamente buscada por Fiscalía y Carabineros. Solo existe un registro y ahora esta segunda imagen que muestra al hombre que aún no es identificado. Por calle Biobío, entre Santa Rosa con Víctor Manuel, caminó el nuevo y desconocido sujeto de interés. Esa fue la cámara que lo captó. Por este lugar pasó el sujeto de interés para el Ministerio Público. La cámara de una empresa registró su andar, su huida finalmente. Este video permitió que los investigadores reconstruyeran paso a paso su trayecto. Es así como la policía llegó a esta otra prueba audiovisual, donde la misma persona compra una botella de agua y paga en efectivo en un restaurante. En particular, la existencia de 2 o más cámaras permite reconstruir el perfil geográfico, es decir, identificar aquellas zonas donde existe la probabilidad de que esa persona vuelva a aparecer.
En este nuevo registro se observa el sujeto de interés con una polera negra que tiene un estampado claro al centro. Va con pantalón corto y chalas, además de un jockey. Prácticamente la misma vestimenta con la que aparece acá, solo que sin la gorra. Por lo tanto, encontrarla podría ser clave en la reconstrucción de su recorrido y su perfil genético. Son pistas que aportan a la investigación, que ya cuenta con 2 detenidos vinculados al crimen del Cabo Palma, Luis Alberto Lugo Machado y Ovimar Lixon Garcés Briceño, quienes fueron capturados en este CITEE. Al ingresar, lo primero que llama la atención es esto: 2 figuras con cara de calavera, representando a la muerte, una guadaña y rollos de dinero. Está ligada universalmente a la cultura criminal. Sí, a la madrugada, cuando mi esposo se levantó para ir a trabajar y ahí escuchamos que entraron. Un poco de temor, de miedo, igual por los niños, por los otros también. ¿Hace cuánto vive usted acá? Como 6 meses. Ya. ¿Y conoce a los vecinos que han sido allanados, los que se llevó Carabineros? No, son nuevos. ¿Personas nuevas? Sí, son personas nuevas. Pero la pregunta se mantiene: ¿dónde está Carlos Cortés Flores y el sujeto de interés? Este registro muestra el escape de 4 personas luego del crimen a las 9 de la noche con 6 minutos. Y atención, porque el sospechoso es captado poco más de 60 segundos después, a 2 cuadras, aquí. Luego es grabado a menos de 2 kilómetros en esta intersección. Con los nuevos antecedentes, Carabineros allanó otro CITEE en Copiapó con Tocornal, parte de los operativos que continúan realizando para encontrar al prófugo y al sujeto de interés. Hubo 2 detenidos, pero por ley de armas y drogas, mientras que 7 conducidos. Preliminarmente sí tendrían una vinculación directa de conocimiento por parte de estas personas, sin embargo esos antecedentes serán dilucidados una vez que finalicen estas diligencias de investigación. Son trasladadas hasta el cuartel del OS9, donde serán entrevistadas, toda vez que hay antecedentes importantes que pudiese existir algún tipo de vinculación. De igual forma se levanta evidencia al sitio de suceso. No descartan que los sospechosos del asesinato cuenten con una red de protección. En esta propiedad vivirían al menos 30 ciudadanos extranjeros, aunque hay quienes dicen no conocer a los prófugos. ¿Ustedes no tienen problema con esas personas que se llevaron detenidas? No, para nada, nosotros no tenemos nada que ver. Porque le preguntaron si aquí estuvo estas personas que andan buscando por el homicidio del carabinero. Supuestamente sacaron a uno de los pisos de arriba. Ya. ¿Y eso porque tenía algún tipo de relación con el homicidio del carabinero? Sí. ¿Y qué? Los operativos se mantendrán. Este jueves serán formalizados Luis Lugo Machado y Garcés Briceño, mientras sigue la búsqueda de Carlos Cortés Flores y este sujeto de interés. Desde Arica, el presidente Gabriel Boric remarcó que Carabineros y el Estado no le darán tregua al narcotráfico y al crimen organizado. Esto a través de una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram. Vamos a escuchar a continuación sus palabras. Nuestro más profundo repudio a los delincuentes que creen que nos pueden ganar el espacio público. No nos lo van a ganar. Y lo que pasó hoy día en la Florida, en donde 3 carabineros persiguieron valientemente a 2 delincuentes, por lo cual quedaron heridos, con heridas graves pero fuera de riesgo vital. Vamos a combatir a la delincuencia y al narco en todos los frentes. Como dije públicamente, no le vamos a dar tregua. Estamos haciendo lo que durante muchos años no se hizo. Y por lo tanto, enfrentar de lleno al narcotráfico, con leyes, con actitud, con decisión, recuperando nuestros espacios públicos, también con prevención, pero fortaleciendo nuestras policías. Esto no es por el gobierno, no es para subir en alguna encuesta, esto es por Chile y para su pueblo. El presidente Gabriel Boric felicitó a la ministra del Trabajo tras la aprobación del proyecto de 40 horas en el Congreso. Sin embargo, algunos sindicatos han criticado lo que califican excesiva flexibilidad laboral. ¿Cómo esperan las empresas implementar esta nueva ley? Ponga atención.
Esta vez el día del presidente Boric no comenzó en La Moneda. A solo horas del despacho de la reducción de la jornada laboral, el mandatario llegó al Ministerio del Trabajo para celebrar que este proyecto emblemático del programa de gobierno será ley en los próximos días. Ha sido una lucha intensa, una lucha larga, por cierto que no fácil, pero no era imposible, ¿no? Y se logró hacer realidad. Gesto ante las cámaras, gigantografías de por medio, el despacho de la iniciativa ahora abre una serie de interrogantes, sobre todo para aquellos trabajadores que tienen jornadas especiales. Por ejemplo, ¿cómo rigen las 40 horas para tripulantes o personas embarcadas? Lo que había en el Código del Trabajo era que cuando superaban el umbral de 45 horas se les pagaban horas extras. Ahora lo que hicimos con esta modificación es que al reducir la jornada laboral a 40 horas, cuando se encuentren embarcados, desde las 40 horas en adelante van a poder ser pagadas como horas extras. En la última jornada, varios sindicatos del sector privado cuestionaron la flexibilidad que contiene la iniciativa. Es que la ley aprobada permite establecer jornadas laborales promediadas, donde alguien podría trabajar más de 40 horas una semana y una cantidad menor otra, siempre cumpliendo 40 horas promedio al mes. Su aplicación colectiva permite un máximo de 52 horas a la semana, hecho que fue criticado por gremios ligados al comercio. Hay épocas, peak de la actividad económica, que por ejemplo en Navidad o en ciertos momentos donde hay más demanda, las empresas van a utilizar esa posibilidad de poder hacerte trabajar hasta 52 horas en una semana para no pagar las horas extras que hoy día se pagan. Lo que hoy día en el fondo serían horas extras que se pagarían por hacer sobre las 45 horas, va a pasar a ser horario normal. Otro punto de discusión es qué pasa con el artículo 22. La iniciativa contempla una restricción de su uso, limitado solo a puestos de alta gerencia o que estén sometidos a una fiscalización superior, abriendo paso a procedimientos de reclamación ante la Dirección del Trabajo, algo que critican desde el sector sanitario. En este caso, para nosotros, esto existe ahora en la práctica. Igual lo podemos reclamar a la Dirección del Trabajo, igual lo podemos reclamar en tribunales. Entonces aquí en la ley se establece esto, pero no se establece un procedimiento de cómo se va a hacer. El proyecto de 40 horas también rige para las trabajadoras de casa particular, tanto para las que se desempeñan puertas afuera como puertas adentro. Van a tener 2 días adicionales de descanso al mes y que los pueden acumular por un trimestre, por lo tanto van a poder acumular 6 días al trimestre y eso les va a permitir, por ejemplo, viajar en la región de origen o incluso al país de origen y poder hacer su tiempo de descanso fuera en este caso, del hogar donde trabajan. Dudas que espera resolver el gobierno con mesas de acompañamiento que incluso desarrollará en diversas regiones del país. ¿Para qué? Para que precisamente se puedan ir resolviendo temas como, por ejemplo, la gestión de los procesos de determinadas empresas y se puedan ir actualizando. Reducción de la jornada de las actuales 45 a 40 horas que generan una serie de desafíos para nuestra economía. El gremio del retail, por ejemplo, puso sobre la mesa la idea de reducir el horario de funcionamiento de los malls. Emprendedores, en tanto, plantean el desafío de la productividad. Por eso nosotros proponemos que las jornadas en los centros comerciales se acorten en estos horarios puntas que se ha hablado tanto, que no son horarios de mayor tráfico, y esto colabora con la implementación de esta medida. A veces uno por arreglar un problema puede generar otro. Por eso es que es importante que las soluciones a esto aborden el tema de la productividad de todas maneras. Proyecto de 40 horas que fue despachado del Congreso tras 6 años de debate. Ahora el desafío que asoma es la puesta en marcha, a la espera de la promulgación que realizará en los próximos días el gobierno. La diputada Maite Orsini deberá pagar cerca de 270.000 pesos como sanción por el llamado caso Telefonazo. La información revelada por La Tercera es consecuencia de la denuncia por eventual tráfico de influencias que surgió a raíz del polémico llamado telefónico que la parlamentaria hizo a la general de Carabineros Karina Sosa en un caso que involucra al exfutbolista Jorge Valdivia. Sin embargo, la amonestación por incumplimiento de deberes parlamentarios en contra de la legisladora no había sido oficializada cuando se conoció públicamente, lo que generó debate y críticas en la Cámara de Diputados. Orsini, de hecho, acusó que no había sido notificada, lo que provocó cuestionamientos por la filtración.
estamos evaluando seriamente suspender nuestra participación en la Comisión de Ética, básicamente por los últimos episodios y porque hay una queja seria respecto de la parcialidad con la cual se ha actuado. Desde la misma comisión hay una falta a la ética y transparencia en el procedimiento de esta comisión, porque claramente cualquier procedimiento, sea el que sea, está sometido a reserva y obviamente a que las partes sean debidamente notificadas. Aquí existiría una contravención a las normas de ética que nosotros mismos tenemos y por lo tanto también sería sancionable. Y lo que veremos a continuación son imágenes del complejo fronterizo de Colchane. Centenares de bolivianos que intentaban regresar a su país pero que no pudieron cruzar debido a la falta de documentación. Una situación que fue solucionada durante la jornada de este miércoles. Acá están con guagua, no los dejan pasar. Estas imágenes son la más patente expresión de un nuevo drama que asoma en la frontera norte de Chile. En Colchane, debajo de estas mantas, con temperaturas bajo cero y en precarias carpas, hay centenares de migrantes que buscan salir del país rumbo a Bolivia. Estamos parados en la frontera de Chile desde las 5 de la tarde. No nos dejan pasar por el problema que hemos pasado ilegal y no nos dejan pasar a nuestro país. Tenemos que hacernos la autodenuncia y depende de eso tarda entre una semana o 15 días. Y ya nosotros no tenemos para volvernos para atrás. Trasladamos a la urgencia a niños, mujeres embarazadas y otras personas con mal de altura. La verdad que esta situación a nosotros nos preocupa, toda vez que la gente no puede estar a la intemperie, las temperaturas están bien bajas. Inicialmente se habló de 300 personas varadas en la frontera, una cifra que hoy fue rectificada. De acuerdo al Servicio Nacional de Migraciones, a la intemperie hay 109 bolivianos, de los cuales 89 se mantenían en Chile de manera irregular. Es muy importante que las personas imputadas por delito que no tienen documento de identidad puedan ser enroladas. Vale decir que podamos conocer su rostro, sus manos y tener su identidad. En ese sentido, el trabajo que está haciendo la Fiscalía y la bajada que se le dio a esa instrucción es una necesidad muy importante y creo que nos va a ayudar a identificar a todas las personas que han cometido delitos que tienen una situación de irregularidad. Entre quienes esperan cruzar a Bolivia hay 19 niños quienes, de acuerdo al gobierno, no cumplirían con las exigencias de la PDI para traspasar una frontera. Tienen que hacerlo con toda la documentación, si no los estamos exponiendo a posibles situaciones de tráfico, de secuestro y de trata de personas. Entonces, teniendo estos resguardos, informado al Tribunal de Familia, nos hemos comunicado también con la subsecretaria de la Niñez. Los migrantes varados, que esta vez necesitan salir de Chile por un paso habilitado, han llamado la atención entre autoridades locales y parlamentarios del norte, quienes critican la demora para salir del país. Tenemos que darle toda la facilidad a los migrantes que quieren salir de Chile, que se vayan. En eso yo creo que nuestro país no debiera inhibirse, tomar las medidas administrativas que faciliten la salida de estos extranjeros. Entonces va la denuncia de derechos humanos ya. La situación denunciada en Colchane ya fue superada y por esta vez no habrá ningún tipo de multa económica a quienes de manera irregular ingresaron al país, pero ahora abandonarán el territorio. A balazos fue atacada la casa del hermano del suboficial mayor Alex Salazar, carabinero que murió tras ser atropellado durante una fiscalización en Concepción. Según la denuncia presentada por familiares, desconocidos en una camioneta pasaron por el domicilio en Cañete y efectuaron disparos contra el automóvil del hijo de Moisés Salazar, hermano del carabinero fallecido. El vehículo resultó con 4 impactos de proyectil en su parabrisas y no hubo lesionados. La ministra del Interior calificó este hecho como abominable e indicó que la Fiscalía instruyó a hacer rondas periódicas en la casa de la familia y Carabineros también instaló un punto fijo de resguardo. Que es francamente abominable que una familia que acaba de perder uno de sus integrantes tenga que recibir balazos. O sea, el dolor que le están causando a esa familia realmente supera los límites de lo que uno puede comprender. En virtud de este ataque, la Fiscalía ha instruido que se hagan rondas periódicas en la casa, pero hemos conversado que es necesario a eso adicional una decisión propia de la institución de Carabineros y tener un punto fijo ahí de resguardo más allá de las rondas que instruyó la Fiscalía, y así se va a hacer ciertamente. Y nuestra solidaridad con la familia, es realmente chocante recibir noticias de este tipo. 2 de la madrugada con 4 minutos, vamos a la pausa y ya volvemos. Ahora.
Volvemos a medianoche con información del momento. En la comuna de Villa Alegre, un bus volcado dejó al menos una persona fallecida y al menos 30 heridos. Vamos a tomar contacto con Carlos Melín, que nos va a contar los detalles. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Así es algo que está en desarrollo en este momento en la Ruta 5 Sur, en la provincia de Linares, kilómetro 289, donde durante horas de esta madrugada se ha generado este accidente de tránsito con resultados fatales, porque un bus de la empresa Pullman Tour terminó volcado con una treintena de personas lesionadas. Eran cerca de 43 quienes viajaban precisamente en dirección hacia el sur y por razones que se están investigando, este vehículo termina volcado con estas personas lesionadas y con una persona ya confirmada fallecida. Esto es un grave accidente en la comuna de Villa Alegre, como hemos dicho, en la provincia de Linares, en la región del Maule, que termina de esta manera por razones que todavía no están del todo claras. De inmediato, por supuesto, llegó personal sanitario, ambulancias hasta esa zona, personal de bomberos, del Cuerpo de Bomberos de Villa Alegre, Linares y también de San Javier, todo con el fin de atender esta emergencia, de salvar con vida a estas personas, pero lamentablemente se confirma esta persona fallecida y aparentemente habría una segunda persona que estaría bastante grave, podría fallecer. Esperemos que así no ocurra, pero la verdad es que han habido lesiones de diversas consideración en las personas que viajaban en este bus. Vamos a escuchar precisamente palabras de bomberos, quienes se han referido a lo que hemos estado señalando. De mediana consideración y algunos con lesiones más importantes. Tenemos que informar un fallecido en el lugar, por lo que nos indica el personal de salud. Los demás están trabajando con herida de mediana gravedad, como les indiqué anteriormente. Triste madrugada para las personas que viven en la zona, que han visto cómo la Ruta 5 Sur se ha visto interrumpida, pero por una tragedia bastante grande que deja a estas personas lesionadas y a una persona fallecida. Nosotros regresamos con información de la región metropolitana, porque fíjense ustedes que durante la jornada se detuvo a una tercera persona implicada por este caso del asesinato del suboficial mayor Daniel Palma Yáñez. Fue en horas de esta tarde que la Fiscalía Centro Norte informó esta detención de esta persona que estaría vinculada a la banda presuntamente autora del asesinato del funcionario policial. El imputado fue detenido precisamente durante un allanamiento en un inmueble ubicado en Américo Vespucio con Las Torres, esto en la comuna de Macul, y fue gracias a los otros dos allanamientos realizados durante horas de la mañana en la comuna de Santiago y Quinta Normal que se pudo seguir la pista hasta esta vivienda donde fue detenida esta persona. Este nuevo detenido corresponde a un ciudadano venezolano de 23 años. Con esto se suma ya a los detenidos el 10 de abril por el caso de a los detenidos como Luis Lugo Machado y también Ovic Marlicción Garcés. Se suma esta tercera persona entonces que está en este momento puesta a disposición de la justicia. En las próximas horas recordemos que habrá la audiencia de formalización. Vamos a escuchar entonces declaraciones respecto de esto. Podemos decir que es un integrante de la misma banda, del mismo grupo de personas que cometen estos ilícitos. Él está imputado por la balacera previa que ocurre en la esquina de Coquimbo con San Francisco y no está implicado directamente en el homicidio del funcionario policial por elementos que explicaremos mañana en la audiencia, sin perjuicio de lo cual forma parte del mismo grupo, forma parte y tiene participación en el hecho previo, los disparos que ocurren en la misma esquina donde comienza todo, y por lo tanto mañana se le dictó una orden de detención verbal a petición de esta fiscalía y mañana va a pasar a control de detención en la misma audiencia, se le va a formalizar, que va a ser a las 3 de la tarde, donde van a ser formalizados también los otros dos detenidos que están en esta causa. Efectivamente, una audiencia a la que por supuesto vamos a estar pendientes. A las 3 de la tarde se realizará esta audiencia de formalización donde están estas tres personas, estas tres ciudadanos venezolanos que están siendo investigados, Marco. Melín, por este contacto, buenas noches.
2 de la mañana con 16 minutos. De esta forma llegamos al final de esta edición de Medianoche. Agradecemos que se hayan informado junto a nosotros. Sigan Televisión Nacional y Canal 24 Horas. Muy buenas noches. Con el auspicio de Chevrolet, hemos presentado Medianoche.